y complementarios yin-yang que ya conocemos, que es a través del Pakwa de Fuxi, en el que los trigramas van asociados a resonadores de apertura de los vasos maravillosos, y por lo tanto esos trigramas también asociados a esos vasos maravillosos. De tal manera que la creatividad del cielo se asocia al Taemo, la calma del lago al Yanoe, la luminosidad del fuego se asocia a la apertura del Yankeo con 62 de vejiga, el Tumai al 3 de intestino delgado, apertura del Tumai con la movilidad del trueno, la penetración del viento con el Renmai, apertura 7 de pulmón, el Jinkeo con el 6 de riñón como apertura se asocia al trigrama del abismo del agua, y es la quietud de la montaña que se asocia a la apertura del Jinoe con el 6 de maestro corazón, y por último la receptividad de la tierra que se asocia al Chomai, cuyo punto de apertura es el 4 de bazo. Apertura de los primeros que no he dicho, del Taemo 41 de vesícula biliar, y de la calma del lago, del Yanoe, el 5 de Sancha. Bueno, pues la forma de trabajar tradicional desde este ritmo y óptica del Pakwa de Fuxi serían opuestos y complementarios de estas líneas enteras y partidas del Pakwa, en el que trabajaríamos con la apertura del Taemo en conjunto con la apertura del Chonmai, es decir, 41 de vesícula biliar, 4 de bazo, estableciendo así un ritmo dinámico de equilibrio entre yin y yang, igual para el resto de los vasos maravillosos, es decir, por ejemplo, 5 de Sancha, apertura del Yanoe, con el 6 de maestro de corazón, apertura del Jinoe, formando ese Tao entre yin y yang. 62 de vejiga con el 6 de riñón, 3 de intestino delgado con el 7 de pulmón. Y todos están en armonía y equilibrio de yin y yang o de yang y yin. De tal manera que, dependiendo de la patología que se tenga, se recomienda el primer resonador que se estimula en el organismo, que sea el que está relacionado con el vaso maravilloso que necesitamos estimular. Imaginaos que fuera el Taemo, 41 de vesícula biliar, y después utilizáramos la puntura en el opuesto y complementario, es decir, en el 4 de bazo, en este orden. Si fuera al revés, que el que necesitamos movilizar sea el Chonmai como base del tratamiento, primero punturaríamos el Chonmai y después punturaríamos el 41 de vesícula biliar. Ya sabemos que el orden de las punturas no es indiferente, de tal manera que no es lo mismo poner un huevo primero y luego la sartén y luego el aceite para freír un huevo, que poner primero encender el fuego o poner la sartén, el aceite y luego el huevo. O sea, cambia mucho el resultado. En este caso también no es lo mismo generar una condición de movimiento desde el Taemo y qué vamos a hacer después, que generar una condición desde el Chonmai y qué vamos a hacer después. Esto lo podríamos hacer con todos los vasos maravillosos, de esta manera, en esta forma de cuplas. Y, por ejemplo, si tenemos que utilizar los vasos maravillosos y necesitamos utilizar más resonadores, se recomienda exactamente la misma dinámica, lo único que el primer resonador que utilizamos será el de apertura del vaso maravilloso implicado, y después pondríamos el resto de resonadores de los canales normales, incluidos si necesitáramos de algún otro vaso maravilloso, entre medias, como para hacer un bocadillo. Para el último resonador de todos que colocamos en el paciente sería el opuesto, justo, que hace la cupla de yin-yang con el vaso maravilloso que hemos puesto la primera aguja o la primera estimulación. Es decir, si nosotros en un tratamiento de un paciente tuviéramos que utilizar la apertura del Taemo y pusiéramos 41 de vesícula biliar, a lo mejor luego en el tratamiento este paciente lleva 20 de Tumai, 12 de Renmai, 7 de corazón, 6 de bazo, y tendríamos que terminar el tratamiento punturando por último el 4 de bazo para cerrar la cupla. Y así lo haríamos con el resto de vasos maravillosos, de la misma manera. Y es una forma muy efectiva de respuesta equilibrada entre yin y yang.
Por supuesto, es una forma. No es que sea la forma ni la única ni la definitiva. De hecho, aparece la escuela francesa con su forma de trabajo de yin y yang, pero por localización, de mano-pie, que se llama. Es decir, las cuplas, las parejas, las realizan entre el vaso maravilloso por el mismo Pakua, la misma colocación de Fuxi, lo único que van relacionando pues 41 de vesícula biliar con 5 de Sanchao, como la parte del trigrama de la creatividad del cielo, el siguiente la calma del lago, y ya sabemos que el 41 de vesícula biliar está en el pie y el 5 de Sanchao está en la mano. Bien, entonces la cupla está formada por estos dos. En este caso sería pie-mano, ¿no? Después 62 de vejiga con 3 de intestino delgado, 7 de pulmón con 6 de riñón y 6 de maestro de corazón con 4 de bazo. Y la forma de trabajar es igual, lo único que, igual que hemos explicado antes, con la tradicional de opuestos de yin-yang, lo que pasa que ahora los hemos utilizado por localización en el cuerpo y respuesta de yin-yang, pero en el organismo, en el propio cuerpo. Es decir, tenemos la cabeza y los brazos como la zona más yang y los pies como la zona más yin, por poner una referencia, ¿no? Entonces, pues en este sentido de localización, como las aperturas de los vasos maravillosos están o en muñecas, manos o en tobillos, pies, pues a partir de aquí ya tenemos ese equilibrio yin-yang por extremos del organismo, es decir, extremos en el cuerpo, en la parte más celeste y en la parte más terrestre. Bien, y la forma igual, pondríamos un resonador, el resto de los resonadores necesarios para el tratamiento de esta paciente o de este paciente, y luego por último cerraríamos con el resonador de apertura del vaso maravilloso que forma la cupla. Hasta aquí todo lo que la mayoría conocemos ya y la forma de trabajar, añadiendo esa forma de necesidad de estímulo a veces que hemos mencionado al principio de la clase de hoy. Y voy a explicaros una forma que se utiliza para relacionar las distintas respuestas y armonizar el equilibrio en los canales unitarios, en lo que son los vectores de armonía de los cuadrantes de la realidad creada, de inmunología, de metabolismo y de realidad como tal. Esto ya está explicado también en alguna otra clase y si no en los seminarios de alquimia o cualquier caso lo voy a mencionar también un poquito. Si nosotros tenemos la imagen de los vasos maravillosos, el dibujito que se suele utilizar para estudiar en el que colocamos los vasos maravillosos, los canales unitarios, estoy diciendo maravillosos, los canales unitarios yang, por ejemplo intestino delgado vejiga, uniéndose a los acoplados con riñón corazón, que forman como un circulito, un cuadradito, bien. Y dentro de este cuadradito círculo vamos a meter lo que sería el Shao Yin, el Shao Yang, con el que sería el Sanchao y la vesícula biliar, y que formaría cupla la vesícula biliar con el hígado, y el hígado formaría unitario con el maestro corazón en el Yue Yin, bien, y formaríamos otro cuadradito dentro, otro circulito dentro, y uno más interno formado por intestino grueso estómago en el Yang Min, y en la parte del Yin sería el Tae Yin, que sería el bazo páncreas y el pulmón. Bueno, pues si lo dividimos en cuadrantes, de tal manera que tendríamos una línea horizontal que dividiría los canales yang de los yin y una línea vertical que dividiría los que están en las manos y los que están en los pies, por decirlo así, ¿no? En las piernas y en los brazos. Entonces, aquí tendríamos que en el cuadrante superior de la derecha nos quedarían 3 canales yang, que serían estómago, vesícula biliar y vejiga. Estos 3 vectores de energía están relacionados dentro de estos ejes unitarios con lo que conocemos la realidad creada. Es decir, cómo la mente va a crear el mundo y cómo va a repercutir la adaptación fisiológica para dar respuesta a eso que está creando nuestra mente, que entiende que es real. Pongo un ejemplo muy tonto porque esto tiene mucha materia por detrás para ir explicando,
para que se pueda entender en esta dinámica de distribución de ejes. El ejemplo sencillo para entender la realidad creada. La percepción del ser humano de la realidad que nos envuelve es como de un 20% aproximadamente, no es mucho, frente a un 80% que rellena la mente para poder adaptarnos socialmente, etcétera, etcétera, y físicamente a todo el entorno que nos rodea, para simplificar el esfuerzo de estar presentes, por decirlo así. De tal manera que hay un vector que es fundamental para este proceso de realidad creada, que va a ser la vesícula biliar, que es el vector que se encarga de ir determinando lo que es justo de lo que no para la consecución de los objetivos, etcétera, etcétera, dentro del ser humano. Insisto que estoy simplificando mucho. Y que en estos 3 vectores, digamos que si alguien nos dice que detrás de la puerta de la habitación o de la sala donde nos encontramos hay un tigre y nos convence porque ha puesto un altavoz por el otro extremo y estamos oyendo un tigre que camina y que ruge y nuestro cerebro se lo cree, evidentemente creo que todo el mundo entiende que la adrenalina se va a disparar, que va a haber una respuesta de fisiología para dar consecuencia a eso que el cerebro cree que es real. Bueno, pues esto lo hace de manera constante la mente, creando una realidad y provocando un arrastre fisiológico del metabolismo, de inmunología, del sistema nervioso central, de todos los vectores del organismo para dar cauce de supervivencia y adaptación a esa realidad que crea la cabeza, que crea el cerebro. Bueno, pues en ese cuadrante. El cuadrante vinculado a la inmunología va a estar en el cuadrante superior izquierdo, en el que nos encontramos intestino grueso, Sanchao, e intestino delgado, y que tienen esos 3 mares especiales vinculados a la respuesta del Chong-Mai también, con el 37 de estómago, 39 de estómago, del intestino delgado al intestino grueso, vinculados al microbioma y a otro montón de cosas que ya también hemos explicado y que si hay curiosidad ya explicaremos otra vez, y que este cuadrante se va a encargar de esa buena dinámica de respuesta del sistema inmune y que está vinculado, como veis, también por unitarios a esa realidad que va creando la cabeza. Bien. Por otro lado, en el cuadrante inferior derecho, en el que nos encontramos riñón, maestro de corazón bazo, páncreas, hígado y riñón. En este cuadrante inferior derecho nos vamos a encontrar la respuesta metabólica general, el equilibrio de la respuesta metabólica general. Bien. Y como veis, también está vinculado de forma acoplada a la vesícula biliar, al estómago, a la vejiga, que son los que se encargaban de la realidad creada. Con lo que la alteración de la realidad creada incide de manera muy directa en la respuesta inmune y de manera muy directa en la respuesta metabólica. Y por último tenemos el cuadrante inferior izquierdo, en el que nos encontramos al pulmón, maestro de corazón y corazón, que se encargan de lo que consideramos realidad. ¿Qué es la realidad? Pues es lo que realmente ocurre dentro del organismo y que aquí el emperador va a determinar, como con todo lo demás, qué se hace o se deja de hacer. Y aquí está ese vínculo directo es lo que sería el timonel en fisiología actual, la incidencia del timonel, la respuesta del hipotálamo final en todo el equilibrio que va a hacer metabólico, hormonal, neurotransmisores, etcétera, 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 que va a hacer la inmunología, que va a hacer todo, y que está en relación a que percibimos de la realidad directa y que percibimos de la realidad creada, pero tiene un contacto constante con la realidad, con la verdad, por decirlo así, ¿no? Y aquí es donde el maestro del corazón y la vesícula biliar, que están al mismo nivel, en el sentido de que Sanchao y vesícula biliar forman unitario, pero maestro de corazón e hígado forman unitario y ambos están unidos en acoplados, Sanchao, maestro de corazón, vesícula biliar y hígado. Están en opuestos, completamente en el eje, en el que esa respuesta de lo justo o injusto que va valorando la vesícula biliar de manera constante, esto es justo para mí, no es justo para mí, esto es injusto para mí, no es injusto para mí, y que va a decantar a cómo se va a formar la realidad, y que esto lo podemos explicar desde la parte de los ejes neurológicos, de qué va a hacer el hipocampo, si va a reaccionar a la zona prefrontal, si activa